octubre. Es viernes 14 de octubre a las 20 horas. Vamos a tener nuestro último taller para padres y vamos a hablar de un tema que ya está muy de moda, ¿cierto? Que es la ideología de género, identidad de género. Y vamos a tratar de ayudar a padres, a profesores, para poder plantearlo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Necesitamos tener bases bíblicas para sostener esto que se nos viene encima, ¿verdad? Así que desde ya, muy bienvenidos para el día 14 de octubre. También es viernes y es a las 14, a las 20 horas por Zoom. Vamos a dar comienzo, oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tanto esta oportunidad que tenemos de estar juntos a pesar de la distancia. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia que siempre está con nosotros. Te pedimos que hoy día tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, a entender tus verdades, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu. Tu palabra, Señor, nos alumbra el entendimiento. Así que te pedimos tu ayuda como padres, como profesores, como tutores. Necesitamos de tu gracia en estos tiempos. Necesitamos saber cómo hablar y cómo comunicarnos con los niños, con los adolescentes. Señor, ayúdanos en estos tiempos tan complejos. Te damos muchas gracias por Paola, Señor, y te pedimos tu bendición sobre ella. Gracias por ayudarnos y fortalecernos cada día, por caminar con nosotros. Padre bueno, tú siempre eres tan bueno. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bienvenidos entonces a todos y vamos a dejar a la Paito Noches, que hoy día nos tiene un interesante tema, que es justamente este tema de saber comunicarnos, una comunicación efectiva con nuestros hijos, con los niños de la escuela dominical. Así que muy bienvenida, Paito, y te damos muchas gracias por ayudarnos en este tema. No, agradecida por la invitación. El Señor es bueno y ya lo hemos dicho otras veces que eh, estamos para eso en realidad. Es como ser siervos del Señor, involucra el poder llevar también, no sé, lo que hay en su corazón también. Y creo que estamos dentro de la voluntad de Dios. Estamos cada vez más en el centro de su voluntad. Y la comunicación tiene que ver con esto. Es increíble que la comunicación no solo está relacionada con cómo nos relacionamos con nuestro entorno, sino que quiero llevarlos también a reflexionar en nuestra misma comunicación con, con el Señor, con Dios, en nuestras oraciones, cómo lo hacemos a veces. Y a mí me pasó después de estudiar todo esto, que son como elementos técnicos, puede ser, pero claro, dicta mucho de cómo también me relaciono con Dios. Así que los invito para que hagamos esta reflexión, los invito para que nos tratemos de autoevaluarnos también y también permitir que el Señor vaya cambiando nuestras vidas, vaya transformándonos también. Así que esa es la invitación. Voy a comenzar entonces. Van a haber algunos elementos técnicos que yo creo que todos conocemos, pero lo vamos a ordenar un poquito qué tiene que ver con la comunicación y los factores y todo lo que involucra, los elementos que involucran la comunicación. A veces llegamos y hablamos y creemos que eso es ya la comunicación, pero tiene muchos otros factores también ahí. Entonces los voy a invitar, me voy a proyectar para comenzar esto. Espérenme un segundo. Ya, ya, vamos a partir por ahí. Después lo voy a proyectar todo en general grande, pero porque quiero invitarlos a ver este video, ya para que después a lo mejor lo podemos, no sé, tal vez comentar o algo así. Se los voy a mostrar. ¿No se ve muy bien? Sí, compartir con audio. Estamos.
que me están ayudando aquí, elementos técnicos. ¿No? A ver, perdón, vamos a pinchar el link. ¿Ahí sí? Ya. Ah, mira, ahí está tu papá. ¿Y? Pues le voy a preguntar a ver si él sabe cómo se escribe Valentín. Uy, a buen santo te encomiendas. Don Ramón, ¿usted sabe cómo se escribe Valentín? Sí, Gracias. por nada. Sí sabe. Ahora le pregunto que si es con B de burro o con B de vaca, ¿verdad? Yo diría. ¿Y ahora qué me ves? ¿Que tengo algo en la cara o qué? ¿Es de burro o de vaca? ¿Qué cosa? La B. ¿Qué lavaste? Nada. Entonces, No, yo lo que pregunto es que ¿qué ve? yo veo lo que se me pega mi regalada gana y a ti qué te importa. Además, yo digo, ¿de qué diablos me estás hablando? De la letra. ¿De qué canción? No, no es canción. Entonces, Mira, es que yo quiero mandar una tarjeta de Día de San Valentín. bueno, ¿y? ¿Usted sabe escribir? Claro que sí, Ay, por fin. ¿Con qué ve? con los ojos. ¿Pero de burro o de vaca? ¿Qué cosa? La B. ¿Qué lavaste? Ah, pues está más menso que yo. ¿Qué dices? Espera, papá, yo te voy a explicar desde un principio, mira. Yo quiero escribir una tarjeta del Día de San Valentín. Bien. ¿Y? Que yo no sé con qué letra se escribe Valentín, si con B de burro o con B de vaca. Acabáramos. Digo, ¿la tarjeta se la vas a mandar al chavo? Sí. Es con B de buey. Sí, esos son los problemas de la comunicación y me encantó ese video porque está claramente lo que significan y todos los elementos que a lo mejor se han visto como influenciados o perjudicados dentro de esta comunicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solo es hablar o hacer algún gesto, pensando en las personas que son sordas, por ejemplo, que necesitan toda esta expresión. Involucran muchos más elementos dentro de la comunicación y eso es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a comenzar. Ya. ¿Se ve pantalla completa, amor? ¿Sí? La pantalla completa, ¿sí? Ya, listo. La comunicación es un intercambio de información, ¿cierto? Que se produce entre dos o más individuos, ¿cierto? Depende del lugar, el contexto donde estamos. Em, es el objetivo de esto, es a poder aportar información y que otros, que eso es súper importante, la reciban también. En este proceso intervienen algunos elementos que aquí los podemos ver, que está, por ejemplo, las personas, que son súper importantes, quien emite esta información y quien también la recepciona, el receptor de la información. Me gusta mucho esta imagen de lo típico que hacíamos cuando éramos más chicos y jugábamos, ¿cierto? Con estos vasos, con el hilo, que es increíble, pero por ejemplo, cuando uno hablaba, el otro escuchaba, ¿cierto? Para poder entender lo que nosotros estábamos diciendo y resultaba esto con los vasos. Y me gusta mucho esta imagen porque después vamos a conocer que no solo es comunicación, sino que se le empiezan a agregar otros elementos para que ésta sea realmente efectiva.
Y entonces va a tener mucho sentido esto de que uno habla y el otro escucha. Dentro de la comunicación existen elementos eh, como el mensaje, por ejemplo, que tiene que más que nada que ver con las palabras que emitimos o con los códigos también. Dentro de este mensaje también hay elementos que no son verbales, que tienen que ver con nuestra gestualidad, eh, o con incluso sonidos a lo mejor que estamos mencionando, y eso se transmite. El canal tiene que ver con cómo éste llega al receptor, a quien va a recepcionar este contenido de información. Entonces, un canal puede ser visual, si es algún gesto, puede ser a través del aire, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, por internet, si es que estamos haciéndolo como lo estamos realizando ahora vía Zoom, entonces sería por internet. eh, Son todos estos elementos que sirven para que este mensaje pueda ser trasladado hasta el receptor. También dentro de la comunicación está el código, y el código tiene que ver con la calidad del mensaje o lo que nosotros queremos transmitir en el mensaje, que tiene que ver, por ejemplo, con si es lenguaje oral, si es, por ejemplo, español, si es inglés o si es lengua de señas. La seña en sí, ¿cierto? Son estos elementos que contienen el mensaje. Y también algo que a mí me gusta mucho involucrar dentro de la comunicación tiene que ver con el contexto, porque a veces lo olvidamos. El contexto es lo que está sucediendo en el momento que estamos comunicando. Por ejemplo, un mensaje no se transmite igual si yo estoy hablando con un amigo a como yo estoy hablando, por ejemplo, cuando hago clases. Es diferente la forma como yo voy a transmitir este mensaje. Por ejemplo, el contexto también puede estar dado por elementos que influyen también para que la comunicación no sea efectiva. Por ejemplo, ruidos. Eso también es importante considerarlo. O el contexto también tiene que ver. Incluso yo le agregaría que, por ejemplo, si estamos en un momento como tarde en la noche, por ejemplo, y estamos todos agotados, sin duda la comunicación tampoco va a ser una comunicación tan efectiva. Entonces son todos estos elementos que están relacionados con la comunicación, y para que vean que no es solo emisor, mensaje o receptor, sino que existen varios elementos dentro de la comunicación. Vamos a continuar. Existen tipos de comunicación. Esto es como más o menos bien técnico, pero es para que podamos entender, es para poder aterrizar un poco el contexto de la comunicación. Existen, podríamos decir, porque hay muchos más tipos de comunicación, pero los vamos a clasificar ahora muy sencillos como verbales y los no verbales, ¿ya? Eh, Dentro de estos tipos de comunicación verbal está, por ejemplo, lo que es oral, lo que es escrito, ¿ya? Eh, en lo oral son las palabras que hablamos, y en lo escrito es lo que es el lenguaje que se escribe, ¿cierto? Que se manifiesta a través de a lo mejor de un mensaje de texto o de una carta, como se hacía antiguamente, ¿cierto? Un mail, no sé. O por ejemplo, cuando pasamos por la calle y vemos un cartel, esos son tipos de comunicaciones verbales escritas. Por otro lado, está la comunicación no verbal. Y dentro de la comunicación no verbal está aquella que es visual, que es la que percibimos a través de la vista, ¿cierto? La que es auditiva, la que percibimos a través de nuestros oídos. Y hay una que se llama kinestésica, que tiene que ver con los movimientos como la expresión corporal, el cuerpo, ¿cierto? Esto, gesto, miren, es interesante, tic nervioso, las expresiones, ¿cierto? Eh, Porque eso nos dan forma, en cierta medida, lo que queremos comunicar y cómo lo estamos comunicando también. Y tiene que ver incluso cómo nos da una cierta idea de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Entonces, estos tipos de comunicación es súper importante poder considerarlos al momento de poder
poder conversar sobre eso, poder, perdón, estoy viendo acá. Entonces, estos tipos de comunicación nos permiten un poco organizar también nuestro mensaje y organizar también lo que nosotros queremos entregar y cómo también lo vamos a recepcionar. Por eso es tan importante. Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Y mire, quiero invitarlos a ver, esto es una historia bíblica que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la comunicación. Y aquí yo voy a necesitar que ustedes me ayuden, ya después de que hemos hablado de que existe la comunicación verbal, la no verbal, de que existen estos elementos como el receptor, ¿cierto? Como el emisor, los canales. ¿Qué les parece si podemos identificar estos elementos dentro de lo que vamos a ver ahora? Capítulo 39. Jesús sana a un hombre ciego. Un día Jesús caminaba con sus discípulos cuando vieron a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre era ciego porque había pecado o porque sus padres habían pecado. El Salvador dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que era ciego para que Jesús pudiera sanarlo y demostrarle al Perdón. Ahí sí. pueblo el poder de Dios. Jesús hizo lodo con la tierra y lo puso en los ojos del hombre ciego. Jesús le dijo al hombre que fuera a lavarse los ojos. En cuanto se lavó el lodo de los ojos, ya podía ver. Cuando sus vecinos lo vieron, no estaban seguros de quién era él. Él les dijo que Jesús lo había sanado. Los vecinos llevaron al hombre con los fariseos. El hombre les dijo a los fariseos que Jesús lo había sanado. Algunos de los fariseos pensaron que Jesús debía ser un hombre recto, pero otros pensaron que era un pecador. Cuando el hombre dijo que Jesús era recto, algunos de los fariseos se enojaron y lo echaron. Jesús encontró al hombre y le preguntó si creía en el Hijo de Dios. El hombre preguntó quién era el Hijo de Dios. Jesús le dijo que él era el Hijo de Dios, y el hombre lo adoró. Oh, perdón. ¿Me pueden ayudar entonces, antes de que pasemos al otro? ¿Me pueden ayudar si pueden ubicar, ¿cierto?, estos elementos de la comunicación? Por ejemplo, ¿quién puede ser aquí el emisor? ¿Quién puede ser el receptor? ¿Cuál podría ser el canal? ¿Qué tipo de comunicación nos enfrentamos? ¿Me pueden ayudar con eso? A ver si quieren jugar conmigo ahora. Quieren, a ver, como lluvia de ideas. A ver si podemos detectar bien estos elementos. Tal vez puedo preguntar. A ver. A ver, Liz. ¿Estás por ahí, Lizeth? ¿La Liz? ¿Estás por ahí? Parece que no. La hermana Febe. Ay, no se escucha. Perdón, pero estaba lejos. ¡Ay, Liz! No, mira, lo que pasa es que estaba... Ah, pero no viste entonces el Ya video. Lo escuché, sí. Lo escuché Ya. todo, pero no lo Oye, pude ver. Liz, y mira, la pregunta es la siguiente. Sí, Eh, del receptor. Sí, oye, mira, estábamos viendo los elementos de la comunicación. ¿Tú puedes lograr como captar cuál de ellos, por ejemplo, es el receptor, cuál es el emisor, por ejemplo? ¿Quién crees tú que es el emisor de esto que nosotros acabamos de ver? O sea, yo creo, por lo que logré escuchar, yo creo que el emisor era Jesús y el receptor era el ciego.
Ya, perfecto. Él recibió la sanidad. Ya, súper Y bien. recibió la orden de Jesús que se pusiera lodo en los ojitos. Claro, claro. Muy bien, gracias. Ya. ¿Alguien más puede captar algo más de esta? Existen, por ejemplo, estábamos hablando de que existen dos tipos de comunicación, la que es verbal y la no verbal. ¿Podemos captar a lo mejor algún, no sé si me pueden ayudar a lo mejor, ¿hay algo no verbal aquí, por ejemplo? El lodo en los ojos. Gracias. Sí, El, me encanta cómo enseña Jesús, ¿cierto? sí. Sí, el lodo de los ojos. Qué Mm. increíble el significado que le podemos dar a eso, ¿cierto? De lo que él hizo a través de ese gesto. ¿Alguien puede captar también, no sé si descubrieron qué tipo de canal hay ahí? ¿Cómo se transmitió esta información? Puede ser lo del lodo, que también puede ser algo que tiene que ver con la comunicación no verbal, o cuando Jesús dijo, ¿qué canal pueden identificar en aquello? Recuerden que el canal es la forma como se transmite la información. Puede ser el verbal también. Sí, sí, el verbal. ¿Quién hizo esa comunicación verbal? Jesús. Claro, claro, cuando le dice, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Y el receptor dijimos que era el ciego. ¿Se fijaron que había más receptores también? Los discípulos. Claro, sí, muy bien. Fariseos. Los fariseos también, porque es bastante interesante por ahí cómo se transmite la información. Mm. Los fariseos pensaron en otras cosas, ¿cierto? Sí, pero miren, puntualmente lo del lenguaje no verbal, a veces lo damos solo para personas que son más expresivas, pero aquí Jesús nos da un tremendo significado en este lenguaje no verbal. Em, cuando vi esta escena, no pude evitar el recordar que fuimos hechos del barro. O sea, a mí me pasó eso, como que todo como que lo reviví de esa forma, que nosotros fuimos, ¿cierto? El hombre fue hecho del barro. Entonces, para mí ese significado tiene como que el Señor completa la obra a través del barro, parece. No sé si les pasa, es como que el Señor parece que utiliza esta imagen del barro para completar algo que no estaba completo. Y claro, tienen que saber que los ciegos en ese entonces se creía que lo que dijeron los discípulos, que venían como de cuál era el pecado del papá acá, que no estaba bien. Y el Señor no, pues mostró que a través del barro podía completar la obra, ¿cierto? De este ciego, y más allá de la sanidad tenía que ver con su salvación. Y bueno, y después fue un tremendo evangelista también, pues. Así que interesante, interesante cómo transmiten nosotros todos nuestros elementos son tan importantes dentro de la comunicación y son tan palpables. No sé si ustedes se fijaron que uno al escuchar esto como que nota al tiro, ah, este es el receptor, este es el emisor y este es el mensaje que se entrega. Así que gracias por el ejercicio, muchas gracias. Dentro de la comunicación existen algunos conceptos nuevos que yo diría son bastante nuevos porque están más relacionados con elementos que tienen que ver con la efectividad de negocios, más allá de relaciones, si las pudiéramos aterrizar como a las relaciones de papás con hijos, fueron hechas estos conceptos más que nada por relaciones de negocios para poder lograr ciertas cosas en los negocios, pero son bastante útiles al momento de poder entenderlas, de poder profundizar en ellas. Y la comunicación, por ejemplo, efectiva se define cuando un mensaje se comparte, ¿cierto? Se recibe, pero también se comprende sin alterar el mensaje inicial o el objetivo inicial de la comunicación. O sea, lo que yo digo es lo que la otra persona entiende. Eso es la comunicación efectiva.
¿A cuánto nos ha pasado muchas veces que queremos transmitir una información y nos damos cuenta que esa información no llegó como nosotros queríamos que llegara? De hecho, están los malos entendidos, ¿cierto? Eh, incluso podemos hasta sin haber querido, haber ofendido a alguien, por ejemplo. Entonces, una comunicación efectiva se da cuando logramos transmitir este objetivo inicial que teníamos para poder comunicar algo. Pero por otro lado, que es súper importante y que está dentro, acuérdense, de la parte como de la recepción, que es la escucha activa. Este es un concepto bien entretenido que me gusta a mí, porque a veces pensamos que escuchar es solo poner como el oído, ¿cierto? Nuestro sentido del oído para que este mensaje llegue. Pero la escucha activa tiene mucha relación a que no solo es escuchar, sino que es poder estar totalmente concentrados en el mensaje que nos quieren transmitir. Entonces, eh, con ella nos tratamos de poder ser uno, de poder ser un engranaje, ¿cierto? En aquel que nos está tratando de comunicar algo. Eh, Así nos aseguramos, ¿cierto? De que la otra persona, me encanta cómo estaba aquí expuesto, pero que la otra persona no está perdiendo tiempo cuando nos habla. Miren, les quiero confesar algo. Resulta que yo tengo como hartas como dificultades atencionales, soy bien dispersa en la forma de transmitir incluso la información y todo eso, y me pasa mucho con esta escucha activa, y me pasa particularmente con mis hijos también, y ellos como me conocen, es como me dicen, mamá, me escuchaste, ¿cierto? Como que reafirman la información porque de pronto pongo como la cara de escuchar, pero me pasa que la información como que no la entendí o no la capté en el minuto y eso ya es un problema, ¿verdad? Así como de muy atencional. Entonces, esta escucha activa tiene que ser al contrario, tiene que ser como bien concentrada y ahí después nos vamos a dar cuenta que existen elementos que nos pueden ayudar para tener esta escucha activa, de hacerla como mucho más práctico, de forma más práctica en nuestro diario vivir. Pero estos dos conceptos, y me gusta, y puse esta imagen porque sin duda Jesús era alguien que estaba muy interesado en una comunicación efectiva. Y cuando él está con la mujer samaritana, ¿recuerdan ese episodio tan bonito donde él busca el lugar, esperó el momento para poder hablarle a esta mujer samaritana? Sabía perfectamente lo que ocurría en su vida y sabía que tenía que transmitir el mensaje no solo a ella, sino que había un objetivo final que los samaritanos pudieran llegar, ¿cierto?, a entender el mensaje de salvación. Y de forma tan gráfica él le enseñó que a través del pozo, de lo que ella iba a buscar agua, ¿cierto? ¿Se acuerdan que sucedía esto? Incluso usando como comunicación no verbal, él logra transmitir el objetivo, el mensaje que quería mencionar, que tenía que ver con que en su interior correrían, ¿cierto? Ríos de agua viva. Y ella entendía perfectamente lo que él estaba diciendo, porque sabía, ¿cierto?, la historia de ese pozo, sabía de dónde venía, sabía también que esto era extraño, que pudieran comunicarse ambos. Y la escucha activa me encanta porque se refleja muy bien en la samaritana cuando comienza a hacer preguntas. Está muy interesado en este mensaje. Entonces es el mejor, es uno de los muy buenos ejemplos que aparece en la Biblia de esta forma de comunicación. Ella eh, hace referencia a algunos elementos cuando le pregunta sobre su vida, cuando le pregunta también
¿Cómo si, pero si soy yo la que te tiene que dar agua, ¿cierto? Te voy a dar agua y Jesús le dice, pero el agua que yo te voy a dar, ¿cierto? Es diferente. Y ella en esa conexión le hace preguntas claves donde, claro, ahí se nota que ella está escuchando muy atentamente lo que Jesús le dice. Bueno, y él provoca también esa acción, pues, provoca esa reacción de que le escuchemos de esa forma. Ya, ¿qué necesitamos para ser buenos comunicadores? ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender cuál es la intención de lo que nosotros queremos comunicar. No sé si les pasa, y es por eso que muy sabiamente la Biblia dice que debemos ser tardos para hablar, ¿cierto? Tenemos que ser más para escuchar, prontos para escuchar, porque en nuestro hablar nosotros muchas veces decimos o no, nos arrepentimos después de lo que decimos. Queremos transmitir una información, queremos decirla, pero perdemos un poco el objetivo de lo que queremos decir. Entonces, lo importante de ser un buen comunicador es que nosotros podamos entender claramente cuál es nuestra intención, qué es lo que queremos decir con el mensaje que vamos a transmitir. Este mensaje debe ser muy claro y debe reflejarse muy bien en lo que nosotros queremos expresar. Debe ser honesto. Eso es súper importante al momento de ser un comunicador efectivo. Debe ser muy honesto y eso nos va a dar que también tengamos la convicción y que también seamos directos. No sé si les ha pasado que a veces queremos transmitir algo y nos damos vuelta y vuelta. Bueno, a mí, en realidad como que es un tema a lo mejor de las chicas, que tendemos como a conversar mucho y nos damos vuelta en algunos temas. Y sí, pues eso es un poco lo que nos pasa, pero para ser buenos comunicadores, la verdad es que tenemos que tener esta intención muy clara de lo que deseamos decir. Cuando nos comuniquemos con nuestros hijos, debemos decirlo claramente el mensaje que queremos transmitir. También debemos ser claros. Este debe ser simple y debemos recordar también que hay diferentes edades en nuestros hijos o a quienes hacemos clases. Entonces, no es lo mismo que comunicar a un niño de 3 años, por ejemplo, a un chico de 15 años, por ejemplo. Debemos ser muy claros y simples en lo que nosotros queremos transmitir. A veces usamos palabras un poco rebuscadas o, o a veces usamos palabras incluso que tienen que ver con nuestras propias generaciones, que los chicos no entienden. No sé, por ejemplo, se te va a caer el cassette. Los chicos ni siquiera entienden esos conceptos ya. Así que son elementos que tenemos que pensar en el otro, en quiénes en quién está recepcionando nuestro mensaje. También en el ser claro dentro de esta claridad debe transmitir también todo nuestro lenguaje corporal. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos transmitir que estamos preocupados por algo, no podemos estar riéndonos, por decir algo de forma muy burda. O por ejemplo, si decimos que la otra persona es importante para nosotros, no podemos estar mirando para otro lado. Son elementos del lenguaje no verbal que deben ser considerados al momento también de la claridad de nuestra expresión del lenguaje, de nuestra expresión del mensaje, perdón. Y lo otro que tiene que ver después para ser un buen comunicador es escuchar y observar. Debemos enfocarnos en captar bien o interpretar de forma adecuada esta información. A veces nos comunican algo y nosotros muy rápidamente empezamos a emitir juicio de aquello que nos están diciendo y empezamos a dejar de escuchar. Y en ese dejar de escuchar empezamos a hablar y al final lo que teníamos como intención para comunicar se va perdiendo, se va desvaneciendo.
Entonces, es súper importante que nosotros en nuestra comunicación demos el tiempo también de escuchar. Recuerden esta escucha activa que nosotros habíamos estado hablando recién. Debemos hacer esas pausas. Es muy importante al momento de comunicar. Además de observar también, porque puede ser que nuestro mensaje esté causando tristeza, por ejemplo, y no nos estemos dando cuenta en la expresión corporal de quien nos está escuchando, solo porque no estamos observando. Estamos tan enfocados en decir lo que queremos decir que perdemos esa observación de aquel que nos está escuchando. También creo es que esta observación no solo es mirar a la persona, ¿cierto? No es solo eh, darnos cuenta de su expresión o tomarnos el tiempo de escuchar, sino que también existe la observación también de un poco del entorno. Eh, de pronto estamos hablando y alguien, por ejemplo, interrumpe o pasa o sucede algo que interrumpe esta comunicación y nosotros seguimos hablando, por ejemplo. Entonces, eso también es importante dentro de esta observación, de ver de lo que está pasando en nuestro entorno, que sin duda puede enfocarnos en otra área. Y otra de las cosas que aparece es la empatía, pero yo, más que la empatía que tiene que ver con ponerse en el lugar, en el lugar del otro, tiene que ver más con si lo podemos llevar como o aterrizar a lo que Cristo nos enseñó, que tiene que ver incluso con el carácter, con el fruto del Espíritu, es el amor. Siempre debemos comunicar ser esta comunicación efectiva, este escucha activa, basados desde la perspectiva del amor. Debemos estar sustentados, fundamentados en el amor y en el amor que sabemos que viene de Dios. Entonces ahí cambia absolutamente la forma como yo logro comunicar, pero como logro escuchar también. Un ejemplo es, por ejemplo, dentro de esta como empatía que estábamos hablando recién, es como que en nuestra, por ejemplo, un mensaje claro podría ser, no sabes que entiendo tu enojo, entiendo que te sientas así. Eso es súper importante al momento de verbalizar porque así la otra persona también se va a poder sentir importante y le va a dar eh, la importancia también porque de cierta forma le estamos entendiendo lo que él quiere expresar también. Y otro de los elementos que tienen que ver con esta comunicación efectiva y con la comunicación con nuestros hijos es siempre ponernos en el caso de qué haría Jesús, cómo comunicaría Jesús. Eso es muy importante y no nos podemos alejar de eso. Cuando hacemos clases, incluso por ejemplo cuando yo hacía clases a los chicos en el colegio, yo trataba de poner este mensaje siempre en mi cabeza, lo trataba, yo le pedía al Señor que siempre lo recordara, que su Espíritu Santo me lo pusiera aquí como un sello en mi cabeza, que qué haría Jesús, cómo se comunicaría Él. Y mire, ¿por qué es interesante esto? Porque está este versículo bíblico que está en Lucas 6:45. Está esta versión de la NBI que me gustó harto como lo transmite, que dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, ¿cierto? Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón habla la boca. En la NTV dice lo siguiente, en esta parte de lo que tiene que ver con porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Eso es mucho más claro todavía. Y bueno, ¿cuántos nos hemos visto enfrentados en momentos donde no estamos siendo efectivos en la comunicación y la verdad es que no nos están escuchando, no estamos logrando transmitir el mensaje que queremos lograr
Y además, ¿cierto? Estamos provocando ahí un quiebre, un problema ya que tiene que ver con conflictos. Y entonces a mí lo único que me llama, queridos hermanos, queridos, queridos profes, queridos papás, ¿cierto? Eh, es que tiene que abundar entonces en nuestro corazón el fruto del Espíritu Santo. Es la única forma de lo que vaya a brotar de nuestra boca. Entonces, por eso que al comienzo les mencionaba de la importancia que tiene que ver con nuestra relación también con el Señor, que es lo que nosotros comunicamos. Nuestras oraciones muchas veces tienen que ver con una comunicación que no es efectiva. Nuestras oraciones a veces se basan exclusivamente en hablar, 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 por ejemplo, y no estamos transmitiendo incluso a Dios lo que queremos realmente mencionar o decir. O también hablamos, hablamos y no dejamos que Dios nos hable también en nuestra comunicación. Entonces, si pudiéramos lograr y poder de forma muy transversal lograr eh, aplicar estos elementos dentro de nuestra comunicación con Dios, de nuestra comunicación con el otro, sin duda, la abundancia de nuestro corazón sería el mismo fruto del Espíritu. Ya, vamos a seguir. ¿Por qué es importante que los padres se puedan comunicar de forma abierta y efectivamente con sus hijos? ¿Por qué es importante? ¿Ya? ¿Recuerdan cuando, bueno, antiguamente los papás, así como cuando ya uno se veía como medio acorralado, decían, porque yo lo digo, porque soy el papá, así que yo lo digo"? O habían temas también súper difíciles de conversar con los hijos también. Entonces, eran típicos temas como que se daban hartas vueltas. eh, entonces, a lo mejor muchas veces como que el tema de la comunicación no era como tan importante dentro de esta relación, pero fíjense que sí es esencial, porque si los niños nos ven como papás también comunicando de una forma efectiva, ellos también aprenden a hacerlo y tienen las herramientas para poder comunicarse también ellos de forma efectiva. Eh, También, por ejemplo, esto también, esta habilidad de poder comunicarse no solo les va a permitir tener como buenas relaciones, sino que también beneficia a los chicos también a modo de habilidad también comunicacional. Hay chicos que les han pasado cosas terribles, cosas muy difíciles y no saben cómo expresarse, no saben cómo decir lo que les está sucediendo. Y entonces, súper interesante que si el Señor puede transformar esta área en nuestras vidas, creo que también podemos dar el ejemplo de la forma como ellos también pueden comunicarse también. Gracias a la comunicación, los niños pueden formar también sus ideas, pueden tener sus propias opiniones, eh, basadas justamente en esta capacidad importante que tienen los papás de comunicarse. Cuando los papás se comunican de forma efectiva con sus hijos, miren qué interesante, demuestran también el respeto de que los chicos son importantes dentro de la familia, dentro de nosotros como papás también. Y, y eso hace que ellos sientan también que son respetados, que no se sienten vulnerados, ¿cierto? O incluso que muchas veces hay que volver a restaurar ciertas relaciones justamente porque en cosas que nosotros decimos sienten que se sienten hasta frustrados por la forma de cómo lo interpretamos o cómo lo dijimos también. Estos chicos, quienes escuchan esta forma de comunicar, saben lo que pueden esperar también de sus papás. Saben también lo que pueden esperar incluso de ellos mismos. Incluso saben
como esta comunicación efectiva es aparte, es honesta, es directa, también saben que los papás van a cumplir lo que están diciendo. Y miren qué importante todo esto. Entonces, sí somos un ejemplo para ellos en la forma como nos comunicamos hoy, así que el Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta comunicación sea efectiva? Y aquí empieza a ser espero que sea muy práctico para ustedes, ¿ya? Espero que les pueda servir harto en todo en forma transversal, como les decía. Una de las formas de hacer que esta comunicación sea efectiva, bueno, yo diría primero, debería haberlo puesto, pero es lo que estábamos conversando. Es que tu relación con Dios sea maravillosa, sea buena. Eso es lo importante. Lo primero, que el Espíritu Santo guíe tu vida. Eso es lo principal. Y después empiezan estos tips, que tiene que ver con generar, por ejemplo, un buen ambiente. ¿Ya? Eh, a veces creemos que la comunicación se da en cualquier parte y en cualquier lugar. Y, y saben que no es tan así. De pronto tenemos que generar un ambiente para poder transmitir cierta información. Ahora, si por ejemplo queremos decir, necesitamos que vayas a comprar pan, por ejemplo, ¿puedes comprar pan, por favor? Ya, eso no necesita como un ambiente especial para aquello. ¿No? Incluso el ambiente está relacionado también con cómo también estamos nuestra disposición en el momento también para poder transmitir eso. Lo ideal es que sea en un ambiente donde haya plenitud de amor, donde nos podamos entender, donde haya aceptación, ¿cierto? Esa va a ser una comunicación que va a guiar, va a conducir a también una comunicación franca, una comunicación honesta. Otra de las cosas que a veces no lo tomamos en cuenta tiene que ver con que nos comuniquemos al nivel del niño también o al nivel del adolescente, ¿ya? Y esto tiene que ser dado tanto física como verbalmente, ¿ya? Y esto se refiere, por ejemplo, si es en lo físico, si tenemos a un niño que es más pequeño, es súper importante que ustedes no se eleven sobre los chicos, porque eso está dando un ejemplo, ¿cierto?, corporal, como de superioridad, y nos vamos si queremos transmitir algo basados en el amor, en el afecto, ¿cierto? Si queremos transmitir algo que el Señor ha puesto incluso en nuestro corazón, debemos bajar a la altura del niño. Ya eso es súper práctico. Eh, lo importante, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que ya están súper más grandes que uno, es que se miren a la cara, que se miren a los ojos. Eso es súper importante. Entonces tenemos que comunicarnos, ojalá, a ese mismo nivel. Y en la parte verbal tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con que podamos utilizar las palabras adecuadas. Es mucho más simple, por ejemplo, decirle a un chico, por ejemplo, no sé, por ejemplo, no estuvo bien que le hablaras así a tu hermana, por ejemplo. No es bueno que le hables así a tu hermana, ¿ya? Más que decir, por ejemplo, no es adecuado que tengas esta actitud, ¿cierto? Depende de la edad del niño, lo más probable es que él no nos vaya a entender y ya cuando, como la segunda palabra ya en realidad no captó el mensaje, entonces ya no está muy claro y lo que ya decíamos, que ya dejó de ser efectivo porque no era claro ni conciso. Pero tiene que ver mucho con el lenguaje que nosotros utilizamos. Hay chicos que tienen mejor lenguaje que otros niños. Entonces también tenemos que ponernos a la altura de ellos. Hay algunos que entienden muy bien ciertos conceptos, entonces tenemos que ponernos a la altura de ellos. Ni tampoco a los adolescentes hablarlos como niños pequeños. Es lo peor que podemos hacer
porque sobre todo ellos que se están tratando de identificar con están en esta etapa de transición entre que son pequeños, en que son adultos, pero si yo lo trato como un niño, lo más probable es que lo ofenda. Así que es súper importante la transmisión de esta información, comunicándonos a través del nivel que nuestros chicos tengan. Otro aspecto importante es aprender a realmente escuchar, ¿ya? Aprender realmente a escuchar. Después vamos a ver por qué es tan importante escuchar. Y bueno, lo que habíamos mencionado también de la escucha activa. Para aprender realmente a escuchar, ¿qué tenemos que tener? Un contacto visual, tenemos que eliminar las distracciones. Si, por ejemplo, si alguien me está hablando y me está transmitiendo una información y yo me pongo con mi celular, por ejemplo, a ver video, lo más probable es que no pueda entender lo que me están transmitiendo. Entonces hay que eliminar todas estas distracciones. Por ejemplo, si yo me junto con alguien a conversar en un lugar ruidoso, lo más probable es que nos cueste muchísimo comunicarnos justamente por eso. Entonces, por eso es bueno juntarse a lo mejor si nosotros vamos a conversar con nuestros hijos, buscar el momento adecuado, el ambiente adecuado para que estas distracciones no nos molesten. Eh, Miren, aunque esto es muy evidente, pero debemos aprender a escuchar con la boca cerrada. O sea, no podemos escuchar ni hablar al mismo, o sea, al mismo tiempo, no se puede hacer ambas cosas. Entonces tenemos que escuchar con nuestra boca cerrada, darle tiempo a que la otra persona hable, que nuestros chicos puedan transmitir la información para que esto pueda ser de forma efectiva. Y lo otro, que es justamente lo que habíamos hablado con la escucha activa, que es el feedback. Y el feedback se da a través de, em, por ejemplo, de ciertas expresiones. Si nos están contando algo que es entretenido, que es chistoso, lo más probable es que vayamos nosotros a mostrar una cara de felicidad, ¿cierto? Que nos riamos con eso, o si nos van a decir algo que, no sé, que da miedo que entristece, o sea, no vamos para poder para poder decirle a la otra persona, mira, yo te estoy escuchando, también tiene que estar relacionado con esta expresión. O sea, yo voy a poner una cara triste o voy a poner una cara de asombro si es que es algo que me están contando, ¿cierto? Además, el feedback también se puede dar. Y lo vamos a ver después con algunas preguntas también indicadas, ¿cierto? Que estas preguntas son las perfectas para poder entregar esta información y poder cerciorarnos de que la estamos recibiendo. Ese es un feedback, es como la oportunidad que tenemos de poder devolver un poco el mensaje o la transmisión de lo que nos están expresando, de lo que nos están diciendo. Otro de los elementos que tiene que ver con cómo nosotros escuchamos, cómo nosotros nos comunicamos, es que ojalá que sean conversaciones breves. Eso es súper importante al momento de tener esta comunicación con nuestros hijos. Em, Miren, mi papá no está aquí, pero cuando yo era más chica, una de las cosas que más me costaba con mi papá era estudiar historia, porque mi papá le encanta historia. Entonces yo le preguntaba algo específico de historia y él me contaba y me relataba, no sé, desde la prehistoria llegaba, ¿cierto? Iba desglosando toda la información porque a él le gustaba tanto la historia que transmitía de esa forma. No sé, y mi tarea era terrible porque yo decía, no voy a terminar nunca esta tarea. Y, y claro, pasa que después de un momento ya nos dejan de escuchar, pero además, acuérdense que nuestro comunicar tiene una intención y la intención la perdemos cuando hablamos demasiado.
ya la empezamos a dejar de lado. Entonces tenemos que ser breves en las conversaciones. Es mucho mejor tener una conversación breve en varias veces que una conversación larga donde nuestros chicos ya perdieron la atención. Entonces, es mucho más efectivo tener estas conversaciones más cortas. Ahora, de pronto, sí existen la posibilidad donde, sobre todo pasa con los chicos adolescentes, que hay días que tienen muchas ganas de conversar. Hay días que como que amanecieron con ganas de conversar. Y claro, ahí, en lo personal, como que ahí yo aprovecho. Entonces empiezo, ya ahí escucho mucho y en realidad lo que converso es casi como para hacer preguntas. También existe también el expresar sus ideas y opiniones con sus hijos. em, Cuando se comunique con ellos, tenemos que expresar estas ideas, ¿cierto? Y opiniones. Pero hay algo interesante en esto, y que lo estuve leyendo y dándole hartas vueltas, porque a veces tendemos en esta expresión de ideas a dar solución de problemas. Y, y si bien esta solución de problemas, yo siento que es adecuada cuando está en un contexto bíblico. A mí me gusta más esta solución de problemas cuando está relacionada con, mira, ¿sabes qué? La Biblia dice esto sobre este problema, por ejemplo. Y creo que nuestra sabiduría ahí se activa y, bueno, lo que Dios nos ha dado se puede activar. Pero a modo como de solución de problemas, como, hijo, tú tienes que hacer esto, por ejemplo. No sé, anda, habla y di estas palabras. Tan así, eh, creo que no dejamos también que esta comunicación tenga un fruto importante en el crecimiento de nuestros hijos. Entonces, eso también hay que tener ojo porque a veces tomamos como esta actitud, a lo mejor eh, lo que mencionaba antes, como el nivel del niño, a lo mejor lo tomamos como casi como una actitud como de mandato, de exigencia. Entonces, no estamos permitiendo que esta expresión de ideas o opiniones que queremos decir sea mucho más efectiva y provoque un cambio transformador en nuestros hijos. Así que tenemos que tener como ojo también con eso. A veces eh, queremos solucionar la vida de nuestros hijos y tampoco es lo que se espera o lo que Dios quiere. Acuérdense que ellos también son moldeados y son trabajados también por Dios. Y esto me gusta también cuando, cuando, cuando la comunicación es efectiva en nuestros hijos. Siempre debemos admitir cuando hay algo que no sabemos o cuando nos equivocamos en algo. Eso habla muy bien. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que nos están observando, que hay ciertas habilidades que están siendo expresadas también en ellos y que ellos en algún momento lo van a hacer también a modo de ejemplo, ¿cierto? Es súper importante que nosotros admitamos cuando no sabemos algo. Y, 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 y ¿saben qué? Yo lo hago harto también con los chicos a quienes les enseño también, porque incluso siento que en esa posibilidad de que yo tampoco sé, aprendemos juntos y siento que incluso el aprendizaje es mucho más significativo. Porque, lo entendiste de esta forma, claro, era así, po, era con este significado, no sé, con este guía, no sé, relacionado con este tema. Sí, la verdad es que podemos ver este enfoque, sí, es muy interesante cuando compartimos algo que no sabemos, pero también algo cuando nos equivocamos. Mm, es muy importante porque tiene que ver con el ambiente también. Eh, si nos damos cuenta de que hemos cometido un error, podemos señalar, y estamos dando un muy buen ejemplo cuando pedimos perdón y ¿sabes qué? Me equivoqué la forma como te dije esto, no debería haberlo dicho así. Ya.
tenemos acá, y esto es muy interesante, porque tiene que ver con evitar esta comunicación negativa. Y les voy a dar algunos ejemplos relacionados con esto. Miren, en Santiago, les voy a contar aquí, en Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sin duda, estos son los elementos que en algún momento podemos tener, ¿cierto? Como una comunicación negativa. Y, y vamos a hablar de estos ejemplos porque puede ser que lo hayamos vivido, ¿cierto? Hayamos sido nosotros quienes seamos los gestores de estos ejemplos. Por ejemplo, en una comunicación, y ya lo habíamos mencionado antes, el tema de los sermones, ¿cierto? O de estos fastidios. ¿Y qué es un fastidio? Es repetir algo que ya se ha dicho ya. Es como volver a decirlo, volver a señalarlo. Y sermonear es dar más información de la que es necesaria. La que no se da cabida ni de ideas ni de opiniones, sino que somos nosotros los que estamos hablando una y otra vez. Eso es fastidio. También en una comunicación negativa, las interrupciones son claves. Em, por ejemplo, que nuestros hijos estén hablando y nosotros estemos interrumpiendo lo que ellos señalan. Eso es súper triste, es un muy mal ejemplo también en cuanto a la comunicación. Lo otro tiene que ver con críticas. Las críticas, acuérdense que hay algunos que las definen las críticas como algunas como constructivas, ¿cierto? Que son aquellas que pueden, que aportan, ¿cierto? A lo que son a modo como de consejo, ¿cierto? Y que pueden cambiar cierta actitud, cierta conducta. Existen las críticas que no son constructivas, que no ayudan, no aportan en nada. Y es súper importante que nosotros al momento de hacer estas críticas o de señalarlas como tal, nos vayamos a la conducta del chico, a la conducta del niño. No hablemos de él, de la persona o de la esencia de la persona. No es lo mismo que decir, ay, que eres miedoso. Ah, hoy, ¿eso te da miedo? No es lo mismo decir eso porque cuando nosotros señalamos a la persona, la ofendemos. Y al final no vamos a estar logrando lo que nosotros nos pusimos como objetivo a comunicar. Eh, Ay, que eres peleador o que eres pesado, por ejemplo. Eso es diferente cuando nosotros lo podemos mencionar, decir, lo que hiciste no fue correcto, podrías haber hecho esto otro, por ejemplo. Lo que hiciste pudo haber ofendido a esta persona o lo que, no sé, o en realidad la pelea no conduce mucho a lo bueno. Acuérdate que Dios nos dice que debemos amarnos, no sé. Pero es como poner al chico, ponerlo fuera de lo que él hace. Igual vamos a estar destacando esta conducta que no está bien, la podemos estar mencionando, pero es muy interesante cuando lo planteamos desde esa vereda. ¿M? También lo que tiene que ver con el vivir en el pasado. ¿Eso qué tiene que ver? Que es cuando nosotros somos reiterativos y ya hemos resuelto un conflicto, hemos hablado del tema y lo volvemos a traer, ¿cierto? A colación, como se dice por ahí. Volvemos a traer, ¿cierto? Este tema sin mostrar que ese tema ya fue conversado, ya fue planteado y lo volvemos a decir y lo volvemos a reiterar. Tiene que ver muchísimo cómo nosotros también transmitimos el hecho de perdonar.
Otra de las cosas es tratar de controlar a nuestros hijos. A veces queremos que hagan lo que nosotros estamos diciendo, pero eh, a modo de tener como todo el control, olvidando lo que el chico es, olvidando lo que el chico hace, ¿cierto? Entonces tratamos de que este control a lo mejor haga que anulemos al chico en su accionar. Eh, Ellos también tienen su opinión, ellos también tienen algo que decirnos y también recuerden que debemos tener esta actitud de aprender lo que nos están diciendo también. Puede ser que nuestros hijos nos enseñen mucho más y el Señor los esté usando para transmitirnos algo que debemos aprender nosotros y eso no debemos olvidar. Eh, También otra de las cosas que a veces tendemos a hacer es usar estos sentimientos de culpabilidad, o sea, como y p- y por ambos lados, transmitiéndole a nuestros chicos la culpa, ¿cierto? O también nosotros somos victimarios, o sea, en el sentido de que hoy lo que hiciste, como que no lo voy a no lo voy a olvidar porque me hiriste tanto, fue tan triste para mí y no sé cómo lo voy a superar, no sé cómo lo voy a... O sea, son elementos que a veces utilizamos un poco para manipular tal vez la situación, pero que los damos como de forma tan espontánea en nuestras comunicaciones también. Miren, otra de las cosas interesantes también es usar sarcasmo. Eh, claro, él tan ordenado, por ejemplo, si queremos transmitir de que, no sé, nuestro chico ayude con el aseo, por ejemplo, de la casa, claro, uy, te quedó ordenadísimo, por ejemplo. También son elementos que hacen que la otra persona, quien está recibiendo esta información, sienta frustración, no se siente ofendido, porque, claro, la transmisión del mensaje no es clara, no es exacta, no es concreta, no, sino que se transmite a través de este tipo de lenguaje, este tipo de mensaje. A veces hacemos a los niños sentirse menos también eh, en comparaciones en nuestra conversación o incluso en comparaciones hasta con nosotros mismos. Cuando yo tenía tu edad, esto yo no lo hacía, por ejemplo. O, 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 por ejemplo, el chico de la esquina se porta tan bien y no sé, y cómo tú te estás portando de esta forma ahora. O, por ejemplo, decir, nada, pero ¿cómo vas a aprender matemática, esto que es tan difícil si no sabes lo otro, por ejemplo? Entonces, son elementos que utilizamos en nuestro lenguaje que hacen que no tengamos esta comunicación efectiva. Bueno, está también las amenazas, ¿cierto? Que eso está clarísimo también, como también el mentir. Cuando nosotros transmitimos también en nuestros mensajes ciertas mentiras y de repente nos damos cuenta, por ejemplo, miren, yo diría que incluso hasta la forma de transmitir el mensaje, esto que usamos a veces como el nunca hiciste, por ejemplo, nunca tú me ayudas, por ejemplo, nunca me ayudas en la casa. Eso es mentira, porque en algún momento a lo mejor el chico sí hizo algo. Entonces, ya estamos transmitiendo una mentira. O tú siempre, es el siempre y el nunca, sin duda vamos a caer en una mentira, porque no es algo que ocurra constantemente. Si bien lo usamos en nuestra expresión cuando estamos enojados o cuando queremos transmitir algo serio, qué sé yo, pero sin querer, estamos transmitiendo también una mentira. Mire, y lo otro que es importante también es negarle sus sentimientos. O sea, ya, deja de llorar porque esto ya no es tan terrible. Entonces ya, nada más de llorar, se acabó.
O por ejemplo, pero ¿por qué te causa tanta pena esta situación si no es para tanto? O puede ser también, no sé, ¿de qué tienes miedo si no pasa nada? Mira, deja de sentir miedo, por ejemplo. Eh, Usamos este negar los sentimientos a veces en nuestra transmisión del mensaje que hace que nuestros chicos no tengan las habilidades después para poder transmitir lo que quieren comunicarse. Entonces tenemos que tener ojo también con eso. Y así que son elementos que tienen que ver con evitar esta comunicación, ¿cierto?, negativa. Miren, yo quisiera llevarlos a algo muy profundo que tiene que ver con el propósito de la comunicación como papás, como tíos de escuela dominical, como cristianos, es que el propósito de la comunicación tiene que ver con que en nuestras vidas, acuérdense que fuimos hechos para glorificar a Dios y nuestra esencia y como personas, como humanos, recuerden que nosotros tenemos en el mundo, o no en el mundo, tenemos enemigos, ¿cierto? Tenemos un enemigo que lo podríamos dividir como, podrían ser como en tres partes. Tenemos el enemigo que es el mundo, ¿cierto? El enemigo que es Satanás y el enemigo que tiene que ver con nuestra carne, con lo que nosotros somos. Ese es nuestro enemigo. Y dice la Biblia que Jesús vino a darnos libertad y vino a darnos salvación. Y entonces no podemos olvidar de que Dios no solo nos vino a dar esta salvación y la libertad, sino que también como Rey hace que nosotros también no solo hemos nacido de nuevo, sino que también obedezcamos. Eso es muy profundo cuando uno lo empieza a entender. Entonces, cuando nosotros miramos la comunicación con este propósito de glorificar a Dios, claro, no es tan sencillo, no es tan fácil, porque para que se dé esta comunicación efectiva, estamos luchando contra enemigos, dice, huestes, contra potestades. Y acuérdense que Dios mismo a través de la comunicación lo creó todo. Dice que Jesús es el logo y la creación fue hecha, pensada en Cristo como el centro de de la creación. Y todo fue hecho a través de la palabra. Imagínense lo importante que es el tema de la comunicación. Entonces, el propósito de la comunicación es mucho más profundo para nosotros los cristianos. No es así, no sé, a veces escuchamos a personas que dicen, bueno, ya lo dije, ya, no importa. No, pero detrás de eso hay algo profundo, hay algo que impactamos, que, que, a lo mejor entristecimos a alguien, a lo mejor no dimos un buen ejemplo, no glorificamos a Dios en lo que nosotros dijimos. Tiene que ver muchísimo con que el fruto del Espíritu, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, el carácter de Jesús. Eso es el fruto del Espíritu, recuerden, y ahí también en Gálatas aparece antes de todos estos ejemplos del fruto del Espíritu, aparecen también las obras de la carne, y ahí está este otro enemigo que tenemos. Y bueno, y el fruto del Espíritu, lo que nosotros debemos transmitir y lo que debe abundar en nuestro corazón, tiene que ver con el amor, con el gozo, con la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso está en Gálatas 5, 22 al 23. Eso es lo que nosotros debemos llenar nuestras vidas para que de forma tan espontánea pueda salir. Si bien vimos como estructuras
que tienen que ver con la temática o con la clasificación o cómo se da el mensaje, como, también cómo se transmite a nuestros hijos con algunos tips, pero si esto no es el propósito de tu comunicación, sin duda el mensaje siempre va a haber como alguna distorsión, algo no va a ser efectivo dentro de tu comunicación. Y no nos olvidemos de que hay una comisión que se nos ha dado, que tiene que ver con esta comisión que aparece, ¿cierto?, en Hechos, que dice relación con que tenemos que hacer discípulos, ¿cierto? ¿Está en Hechos? Mateo 28, gracias, amor. Mateo 28, aquí me están soplando. Mateo 28 que tiene que ver con que Jesús nos dice que debemos hacer discípulos. Y hacer discípulos hace que nuestros hijos sean nuestros propios discípulos, que nosotros estemos transmitiendo. Este es lo que Dios nos dejó, que nosotros debemos entregar este plan de salvación, debemos expresar, ¿cierto?, a través de la forma hablada, ¿cierto?, a otros, de que Cristo los salvó, pero también dice que debemos llevar este discipulado y tenemos que hacer discípulos en las naciones. Entonces, el hecho está en que debemos partir desde nuestra casa, desde nuestra propia casa. Debemos partir desde nuestra propia familia. Y bueno, primero tiene que ser esta transformación con el carácter que Jesús nos ha dado y ahí empezar a transmitir este discipulado, ¿cierto?, a nuestros hijos o a aquellos que estamos haciendo clases o a aquellos que tenemos que alcanzar y que están a nuestro alrededor. Esa es la forma como Dios ve el plan completo, cómo se completa la obra y la creación para que un día nosotros estemos, ¿cierto?, en la gloria de Dios, dice, ahí con Él en el cielo. Entonces nuestros hijos son como nuestros discípulos. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y ahí está la clave, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas. Sí, tenemos que llenarnos del carácter de Jesús para que nuestra comunicación sea efectiva. Y ahí está lo que decía Mateo 28 del 19 al 20. Somos discípulos de Jesús y nuestros hijos, nuestros discípulos. Entonces, ¿qué les parece si ya no hablamos más de una comunicación efectiva, sino que podemos a lo mejor mencionar una comunicación que edifica? Es el objetivo de nuestra comunicación. Si la comunicación no está dentro de ese rango, creo que no, imposible que sea efectiva. Y vamos a hablar por hablar nomás. Miren, yo estuve mirando algunos versículos que son bien interesantes, pero que les pueden ayudar en Proverbios. Salen hartas cosas que tienen que ver con como nuestra lengua o nuestra comunicación. Por ejemplo, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, dice. Y en Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, dice, es prudente. Así que hoy que el Señor nos ayude a tener esta comunicación efectiva, pero esta comunicación que nos edifica. No sé si hay que orar o alguien quiere hacer alguna pregunta. Ah, y vamos a terminar la grabación, dice también. Ah, me despido entonces, agradezco la oportunidad que me dieron y espero que les pueda servir y que pueda llenar y transformar sus corazones.